día en Econoticias. Se desaceleró la construcción en el Tolima y en el país. Saludamos al ingeniero Belis Alfonso Mejía, presidente de Camacol Tolima. Muy buenos días, Belis Alfonso. Juan Pablo, buenos días para usted, para su mesa de trabajo y para toda su audiencia. Pregunta puntual, ¿se desaceleró la construcción en el Tolima antes de ir a lo específico? Pues yo diría que en el Tolima y en el país sí se desaceleró. Sí se desaceleró la economía y pues las cifras, digamos, pues las cifras como dicen no mienten y las cifras están ahí y desafortunadamente nosotros en estos momentos estamos arrasando por una crisis complicada todo el sector de la construcción. A nivel nacional las ventas de interés social cayeron un 49.7%, o sea, se vendió el 50% menos aproximadamente de lo que se vendió el año inmediatamente anterior, sí. Eso a nivel nacional, y en el Tolima la caída fue el 40.8%. O sea, ¿está más mal en el país que en el Tolima? A nivel de la BIS sí está, digamos, sí, las cifras incluso, si uno mira las ventas totales, realmente a nivel nacional, mirando la BIS y la no BIS, las ventas cayeron un 44.9% a nivel nacional, y en Ibagué cayeron un 43.2% las ventas. Entonces, ¿qué pasa? Que quiero que la gente entienda un poco eso porque a veces nos confundimos. El periodo de ventas o de preventas más o menos demora, ya están, vamos hablando 2 años, un poquito más de 2 años. Entonces, lo que hoy está iniciándose, las horas que uno ve que empieza a haber movimiento de tierras, de estructuras, pues, toda esta cosa, fue lo que se vendió hace más o menos 2 años. Entonces, el otro punto clave aquí, y sobre todo para la economía en general, son las iniciaciones, ¿sí? Las iniciaciones a nivel nacional cayeron un 28.4% y en Ibagué cayeron un 41.3%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el año pasado se empezaron 41.3 veces menos construcciones que el año inmediatamente anterior. Y entonces ahí viene el encadenamiento, ahí viene el problema. Yo tengo una ferretería importante en mi junta que me dijo, Belis, mire, yo ya cerré una sucursal, estoy sacando gente, no tengo, o sea... ¿Que no me dice cuál? Importante, deje así. Al día, hijo. Deje así. Entonces, digamos, ese es un ejemplo de muchas cosas. Y entonces, claro, viene un tema de que la gente dice, mejor esperemos, yo tengo varias etapas, entonces mejor aplazo la otra etapa. Hay gente que puede aguantar y dice, yo aguanto, no sé, 1 año, 2 años más, a ver qué pasa con la economía, para dónde vamos. Y hay un tema, digamos, es coyuntural a nivel mundial que nos ha golpeado mucho a todos, que incluso, digamos, el gobierno central no ha tenido tanta injerencia como se dice, es la alta tasa de interés. Porque, ¿qué pasa? La gente tiene en su presupuesto, dice, yo puedo pagar una cuota de tanto, pero si esa tasa de interés sube, pues obviamente esa cuota va a subir bastante. Ya empezaron, ya acá el Banco de la República, la semana pasada ya bajó, pues a bajar tasas, pero Colombia fue un país que comenzó a subir las tasas más tarde que el resto del país, de los países vecinos, y también empezó a bajarla más tarde. Cuando estaba el presidente Duque en pandemia, él otorgó casi, por cierto, 200.000 subsidios, 100.000 bis y 100.000 no bis. Esos no bis acabaron, ¿no? Sí. Mi pregunta es, no lo voy a preguntar solo por los no bis, sino por el subsidio como tal, que era, entiendo, en pesos constantes. Eran casi 500.000 pesos fijos mensuales que se subsidiaban, por ejemplo, en el caso Novis. Novis, sí. ¿Esos subsidios en pesos constantes ya se acabaron en Colombia? No, ¿Ahora digamos, el subsidio de la tasa es variable? No, el subsidio de la tasa, digamos, hubo... ¿Usted tiene como colombiano certeza de que si el gobierno Petro le da un subsidio es por tantos miles de pesos constantes? Digamos que ahí viene, o sea, cuando precisamente esos acuerdos... el subsidio de la tasa tiene un componente importante, eso se hace con CONFIS, con COMPES y con Ministerio de Hacienda. Y eso se hacen, estos subsidios a la tasa son por 7 años. O sea, ¿y por qué por 7 años? No por los 15, que es un crédito normal, sino por 7, porque en teoría dicen los banqueros que la gente en general termina pagando su crédito en 8 años, ¿sí me entiende? Primer punto. Segundo punto, sí se respeta lo que, digamos, se hizo en el gobierno, que se viene respetando, y se lo digo, yo fui subsidiario novis de la primera colchada novis, que eran como 230.000 pesos. Se me acabó hace 4 meses. Ese subsidio, y se cumplieron 7 años. ¿Usted tan platudo y con subsidio? Platudo, ojalá, eso es lo bueno, es que yo soy hincha de Millonarios, pero no soy millonario, ¿sí me entiende? Okay. Sí. Okay. Entonces, el subsidio se mantiene durante 7 años y la verdad lo han respetado, eso el Ministerio de Hacienda lo respeta, lo quiera porque ese es un convenio que se hace con los bancos. Entonces lo que hace es que el señor Juan Pablo Sánchez tiene un subsidio, le dan, no sé, 30.000 por mensuales, y lo que hace el ministerio es que le gira al banco
sus 300.000 pesos mensuales de su cuota y yo pago la parte mía. Eso es lo que realmente, así funciona ¿Eso el ya sistema. no existe? No, todavía existe, pero No, para los nuevos casos. no existe. Eso se acabó. Ahí sí, como usted dice, como acabó de Se decir. acabó el no bis, pero el bis... El BIS continúa. ¿Es que continúa en pesos constantes? ¿El subsidio de la tasa? El subsidio, no. Entonces, bien, ojo, entendamos bien el tema del subsidio. Aquí el subsidio se parte en dos. Una es el componente de la cuota inicial, que antes de esta modificación al sistema que se hizo de focalización, que se hacía anteriormente por salarios mínimos de 0 a 2 salarios mínimos y de 2 a 4, ¿sí? Así funcionaba. Ahora se cambió por el tema del CISBEN, ¿sí? Entonces ahora dicen, de acuerdo a la categoría de CISBEN que usted tenga, le damos tanta plata y digamos, eso es en salarios mínimos, que se vuelve pesos en su momento, ¿sí? Entonces, listo, la cuota inicial. Pero hay una cosa que se llama la cobertura de la tasa, que es otro subsidio que la gente en realidad no conoce. O sea, hoy me he dado cuenta que mucha gente no la conoce. El subsidio, por ejemplo, es que usted dice la tasa FRES Novis, era el subsidio a la tasa de interés, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tramita el subsidio de cuota inicial, debería tramitar el subsidio también la cobertura a la tasa. El año pasado se entregaron 30.000 subsidios sin cobertura y eso fue el gran caos, complicadísimo, porque a la gente le decían, sí, ya tiene su cuota, su subsidio a la cuota inicial, pero su cuota que costaba, no sé, 220.000 pesos, le quedan 400 y pico de mil. Entonces la gente decía, no, yo no puedo pagar esa. Y entonces empezaron a haber desistimientos. Y el desistimiento es un tema muy complicado, no solo para el constructor, o sea, el constructor no se pone bis porque le desiste. ¿Desistimiento antes de que salga el crédito? Sí, claro, porque pues, dicen yo no puedo pagar ese crédito, entonces yo desisto del crédito, desisto del subsidio y listo, el apartamento queda libre. Entonces eso es un enredo porque entonces el apartamento vuelve al mercado y el año pasado vimos un fenómeno que todo venía cayendo, pero la oferta subía. Entonces dicen, pero eso es artificioso. No, no es artificioso. Como la gente desiste, pues el apartamento vuelve a estar en el mercado y la oferta artificiosamente crecía. No era porque estuvieran haciendo más obras, sino porque la gente estaba desistiendo y en efecto desistió. Y un análisis que hizo esa Camacol, que no recuerdo el porcentaje, pues un porcentaje muy alto de desistimientos, obedeció en muy gran parte a la modificación, a la focalización que se hizo de salarios mínimos al CISBEN, ¿sí? Entonces, digamos que eso ha sido un tema muy complicado y en Ibagué, por ejemplo, miramos un indicador que me dejó muy preocupado, ese tema de licenciamientos. Sí, ¿cómo es esto que el 77% caída en licenciamientos el año pasado? Sí, el año pasado cayó. 7 y el otro es 90, perdón. El 90% en vivienda no BIS y el 77% en BIS y hacer el promedio ponderado, eso da como un 80%. Pero ese porcentaje es escandaloso. Totalmente escandaloso. O sea, en este caso los dos curadores que tenemos en Ibagué, pues pudieron otorgar nada más el 80% menos de licencias por todo este fenómeno. Entonces, claro, usted imagínense, mire, ahí viene el encadenamiento, no le alcancé a enviar la gráfica que le iba a decir. Este jueves tuvimos Junta Nacional en Camacol y se muestra cómo viene la caída, el encadenamiento. Entonces, va cayendo la cadena sí. Y entonces yo tengo aquí, creo que son plásticos, maderas, ya el encadenamiento de la construcción cae. Sí, mira, aquí lo tengo. Es negativo, ¿no? Es negativo, venga, le saco una foto. ¿Ha caído el PIB de la construcción entonces? El PIB, ostensiblemente. Totalmente, sí, ha caído. Ya venga, ya le envío eso a su WhatsApp, a ver si puede. Para tratar de proyectárselo a la gente, a sí. los oyentes y a los televidentes de las redes sociales. Sí, entonces. Yo quisiera preguntarle también, mientras usted busca la información, ingeniero Mejía, ¿cuántas unidades de vivienda fueron comercializadas en Ibagué en el 2023 frente al 2022? Y si entonces dejaron de invertir los ibaguereños en vivienda. Sí, mire, el año pasado, en el 2022 se comercializaron 9.252 viviendas y en el 2023 5.400. Eso es una caída del 41.3%. Entonces sí, la verdad sí, muy complejo el tema, muy complejo, desafortunadamente, pues esa es nuestra realidad y como digo, desafortunadamente los números digamos que pues no nos dejan mentir. Entonces, ahí va la gráfica, mira, ya se la estoy enviando. Sí, ya se la enviamos a nosotros. Y ya le envío la otra, que son dos gráficas, se hacen claves, para que la gente entienda económicamente cómo es esta situación, ¿sí? O sea, mejor dicho, es alarmante lo que está pasando en Colombia, pero más alarmante lo que está pasando con las licencias en Ibagué. Sin embargo, la caída fue del 40 algo, ¿no? Sí, la caída en ventas, la caída en iniciaciones, o sea, la caída en ventas fue del 43.2 en Ibagué y en ventas fue el 41.3 y de iniciaciones el 43.2, que eso afecta, o sea, las iniciaciones son las que afectan realmente la economía local y nacional también. Sí.
Sí. De hecho, mire, yo hablé con un gran productor, tampoco le puedo decir el nombre, que está en la Junta Nacional de Camacol, y yo le decía, oiga, ¿ustedes cómo están manejando el tema de las caídas en ventas? Me dijo, mire, Belis, ya hicimos una proyección, es una muy importante empresa nacional, Sí. y dicen, como ya está proyectado con nuestros clientes, hemos hablado cuando inician, cuando les toca despacharles, dice, el 2025 para ellos va a ser muy complicado. Me dijo, Sí. para nosotros, el encanamiento comenzó la crisis ahorita. Un momento, ingeniero Vélez. Entiendo que la peor caída está en el sector Novis, ¿no? Tanto en el país como en Tolima y en Ibagué. 90% en licenciamiento. Sí, señor. Y en Novis también caída en ventas. 77%, sí. Bueno, Bueno, y entonces, ¿cuáles son los elementos que usted me estaba diciendo en este momento que han generado más esa caída, esos encadenamientos? ¿Cuáles son los principales sectores de la cadena que están afectados? Y si esto de alguna manera está haciendo que los constructores se sigan inclinando por hacer vivienda bis y ahora ya no quieran hacer tanto no bis. Sí, mire. Por ejemplo, en Ibagué, yo se lo Sí. preguntaba ayer a Rodrigo Fajardo, ¿usted va a dejar de hacer edificios altos? Y se sonreía y como que con risa nerviosa decía, yo estoy esperando a que pase este gobierno para volver a hacer edificios altos. Todos están esperando eso. O sea, mire, para la economía, irónicamente, lo que voy a decir de pronto sonar paradójico, que yo soy un defensor de la vivienda prioritaria y vivienda de interés social, pero para la economía es mejor hacer vivienda novis. ¿Por qué es mejor hacer novis? Porque la vivienda novis tiene acabados. O sea, la vivienda Que da más empleo, mueve más la economía. Entrega pelada, sin pisos, con ladrillo a la vista. Exacto. En cambio, la vivienda de interés, digamos, novis, se entrega acabada, con cosas, digamos, genera mucho Mueve empleo. más la economía. Sí, señor. Entonces- Para la economía es mejor hacer vivienda novis que hacer vivienda bis, para la economía en general. Pero la vivienda interés es muy importante porque hay mucha población que necesita este tipo de vivienda Sí. y también es importante, toca un equilibrio. Bueno, volvamos a lo bis. Los subsidios, según el comunicado de Camacol, de 50.000 subsidios que va a entregar el gobierno en este año, que se están anunciando Sí. con bombos y platillos, según Camacol, no son suficientes porque dice que hay un déficit de 75.000, entonces que faltarían 25.000. Sí, señor. Este tema en Mire, Colombia. La demanda de vivienda de interés social es de más de 50.000 viviendas, que es lo que está diciendo Camacol. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno dice, yo tengo hasta 50.000 subsidios para otorgar durante el año. De hecho, en el plan de desarrollo de Petro se plantearon 200.000 subsidios, 50.000 por año. Digamos que es y tiene una meta, digamos que eso es legítimo. Lo que pasa es que, digamos, veníamos, no sé si decirlo así, mal acostumbrados. En el gobierno anterior, el ministro Malagón arañaba también allá unos presupuestos, pero cuando llega octubre de cada año, él casi que se iba ministerio por ministerio, donde no habían ejecutado y donde no se podía ejecutar el presupuesto entre octubre y diciembre. Y él lograba que esos presupuestos se fueran para vivienda, porque realmente cuando llegan a vivienda se los come toditos. ¿Por qué se los come toditos? Porque hay una fila enorme de gente haciendo en los bancos, esperando el subsidio, y si llega la plata, de una vez, casi, no digamos que se desembolsa, pero más o menos. Entonces digamos que por eso es un motor de la economía muy grande, porque tiene una demanda altísima en la vivienda y además genera un empleo por todos lados, ¿sí? Entonces digamos que por eso muchos presidentes han dicho, la vivienda es el motor de la economía. Y ahora cuando hablamos de la construcción, no solamente de vivienda, no puedo decir de que solo la vivienda, no. Las edificaciones, los puentes, las obras públicas, todo eso genera mucho empleo. Entonces, si el gobierno, digamos, dice, yo quiero reactivar la economía, métale el hombro a esos sectores y la economía empieza otra vez a resurgir, que es a lo que todos aspiramos, ¿sí? Entonces, Pero digamos, faltan 25.000 subsidios. entonces, por una consideramos que faltan 25.000, pero por otra hay un tema preocupante, es que de los 50.000 que anunciaron, a ver, que tengo entendido que 32.000 tienen cobertura tasa, o al revés. Mucho, hay una porción importante de los 50.000 subsidios anunciados para este año que hoy no tienen cobertura a la tasa. Entonces, ¿cuál es el problema nuevamente? Listo, yo le doy su cuota inicial de subsidio, pero como no hay cobertura a la tasa, la cuota le queda altísima. Entonces la gente dice, Subsidio a la cuota inicial, pero no subsidio permanente al para la crédito. tasa, sí señor. Bueno, volvamos a Ibagué. ¿Cuáles son las expectativas en ventas de vivienda en Ibagué en el año 2024? ¿Cuánto cree usted que van a vender los constructores? Pero no me hable solo los de Camacol. No, en general. No. Es que estas citas que yo le hablo no son de Camacol, son las edificaciones totales. O sea, cuando nosotros hacemos las estadísticas. ¿Quién hace esa estadística? Esa estadística está en coordenada urbana. Nosotros tenemos un economista, Nicolás. ¿Cómo hacen? Chino muy pilo. ¿Extrapolan o miran? No. Esto es visita predio a predio. O sea, se sabe dónde están las obras y entonces se hace una visita. ¿Cuántas viviendas se vendieron el año pasado en Ibagué y cuántas cree usted se van a vender este año? ¿Va a haber contracción? Pues mire, el año pasado se vendieron 5.400. Nosotros veníamos desde el 2019, pasó un hito grandísimo. La vivienda creció
a casi 10.000 viviendas, alcanzó a bajar la pandemia y después volvió a subir. Y después ha venido cayendo. Entonces la pregunta que me hacen, incluso me la hacen en Bogotá, Juan Pablo, me dicen, Belis, ¿cuál es la realidad de Ibagué? O sea, realmente las viviendas, ¿cuántas son? ¿Por qué? Porque en Camacol, por estudios de Camacol, que se hacen previo a predio, cuántas personas, no solamente se pregunta usted cuántas vendió, sino a quién se las vendió. Y resulta que cerca del 54% de las ventas que se hacen en Ibagué son foráneas. Son foráneas. ¿No? Un 54% de las ventas que se hacen en Ibagué no son ibaguereñas, son foráneas. ¿Ya no es el 30? No. Ahora es más alto. Ha subido altísimo. O sea, la gente aquí ha buscado un tema de segunda vivienda. Ya conozco varias personas y amigos que se han venido a vivir a Ibagué por varias razones. Porque es una ciudad cercana a Bogotá. O sea, si no estuviéramos cerca a Bogotá estaríamos fregados. Más o menos sí, como Pasto estaríamos, más o menos sí. Sí, señor. Entonces, ¿En eso Pasto ayudó. están fregados? Pues claro, Pasto queda lejísimos y ya tiene una crisis y con todo esto de las carreteras, los insumos, eso ha sido. Sí. Esa pobre gente ha sufrido Bueno, muchísimo. volvamos a Ibagué. Sí, ¿Entonces cuánto va a vender Ibagué? No sé. Y No, si no sé, esperaría. El presidente Camacol me dice eso, yo. No, porque es que yo no tengo la bola de sin cristal. palabras. Precisamente yo soy el presidente de Camacol, yo no tengo la bola de cristal. Quisiera que esta cifra no bajara, o sea, que no fuera menos de 5.400, que Ya. subiéramos. Pero Juan Pero Pablo, se contrajo con 2022, ¿no? totalmente, claro. ¿Cuánto fue en 2022? 9.252 se vendieron. Ya. Y el año pasado vendimos 5.400, Bueno. 41.3 menos. ¿Ven los nuevos planes parciales aprobados por Andrés Fabián Hurtado como una apuesta por la reactivación económica de Ibagué? Que vale la pena decir algo. Ahí, digamos, ahí no se han aprobado, que yo sepa, el último Bueno, plan preaprobados. parcial. No, se aprobaron las viabilidades. Sí. Tengo entendido que lo que hemos hablado con la Secretaría de Planeación es que en el primer semestre de este año van a quedar aprobados, porque el último plan parcial que se aprobó en esta ciudad fue en el año 2019, que fue, creo, si no estoy mal, el plan parcial Corinto. Entonces, es importante, esa apuesta de planes parciales es muy importante para la ciudad porque, digamos, hay zonas de expansión urbana, que se vuelven urbanas, y miremos un caso muy bonito que yo lo celebro, por ejemplo, el caso de la Samaria. No sé si han ido a la Samaria y han visto ese polo de desarrollo muy bonito de Ibagué. Incluso ahí Javier Humberto puso un negocio en social haciendo propaganda que Javier Humberto muy bonito y muy agradable. Y es un entorno muy agradable, muy bonito. Entonces, esos planes parciales lo que permiten es una planificación de ciudad futuro, una ciudad ¿verdad? Con condiciones para que la gente viva, para que tenga parques, para que tenga ciclorrutas, para que tenga todas las condiciones que necesita cualquier familia para vivir. Entonces digamos que es importante y la apuesta es que ojalá se hagan sus planes parciales para ver si, digamos, eso ayuda mucho a la reactivación de la construcción y por ende de la economía. Perfecto. ¿A qué horas es la junta de Camacol? Ya, ¿no? En 2 minutos. Bueno, ¿y qué les va a decir hoy en la junta a los afiliados a Voy a Camacol? decir que Juan Pablo Sánchez les manda muchos saludos. No tengo ahí un repertorio, no sé, yo tengo unas juntas que a veces son muy difíciles y ahorita creo que esta será una de esas porque pues las noticias no son buenas, pero mire, lo que sí es cierto es que tenemos que poner las pilas todos porque no podemos renunciar. Sí. La construcción tiene muchos ciclos. Sí. Y ahorita, por ejemplo, veo que hay mucha apuesta, que es un tema que vale la pena analizar un poquito más de pronto, en un par de meses sentarnos a analizar la vivienda campestre, porque están saliendo muchas licencias para vivienda campestre y si usted mira el número de unidades es grandísimo, ahí sí tocaría que no el 54, sino como que el 80 fueran foráneos, pero ojalá, si es así, digamos, empezamos a reactivar la economía de la ciudad y es la apuesta. Todos tenemos una esperanza de que esto va a mejorar y de pronto las crisis ayudan para los cambios. De pronto ya se había venido hablando y Camacol ha venido, digamos, haciendo un ejercicio con los afiliados de vivienda en arrendamiento. En Chile, en Perú, en México, la vivienda en renta funciona muy bien, pero es un modelo diferente, no es el modelo de construir para vender, sino construir para arrendar. Entonces ahí toca involucrar a la banca, a los constructores, a todo el mundo para ese nuevo modelo, que pienso que podría ser una alternativa interesante en momentos de crisis como estos y que perduren y que sean buenos y útiles para la sociedad. Félix Alfonso Mejía, por último, nosotros queremos hacer un conversatorio el 24 de mayo con la ministra, con Asobancaria, Camacol, Andy, con Cemex, con todos los protagonistas. Los actores, sí. Pues la ministra ha dicho que viene y pues esperamos a que venga. Ella es muy querida, o si no, de lo contrario, pues su viceministro. Si nosotros la traemos, ¿usted me puede ayudar para que venga también Camacol? Yo hablo con Guillermo Herrera sí, claro, yo hablo con Guillermo Herrera para me parece facilitar. que de estas crisis pues tiene que salir algo y qué mejor que si se puede desde Ibagué
pues hagamos un grito para que se mejoren las cosas a nivel nacional, ¿no? No Sí, solo claro. para hablar de Ibagué, hablemos de Colombia. Desde Claro, Ibagué. claro. Ayúdeme con eso, Elis. Yo le ayudo. Un abrazo, muy amable. Listo, Juan Éxitos Pablo. en su junta. Para Saludos usted, a para su Ernesto. mesa y para su audiencia. Un abrazo. Ya viene el ping-pong político de Econoticias.